argumentos bíblicos. Y así sí, así sigue. Por ejemplo, ahorita vamos a ver puras cosas bíblicas. Es lo que tengo que hacer. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a comenzar ahora con este tema que se llama el tema de las imágenes. Las imágenes, vamos a ver. Pero también para entender esto, tengo que entender el significado de las palabras. Porque si no entiendo el significado de las palabras, se enreda uno. Cada quien habla lo que quiere y lo que piensa. Y no, hay que ver qué dice las palabras y así nos vamos a entender. Entonces este tema es las imágenes. Las imágenes. Pero como estas imágenes tiene más cosas que ver, entonces imágenes, ídolos, adoración, son tres cosas. Imágenes, ídolos y adoración. Todo eso hay que aprender qué significa, para después entender las cosas. Si no, cada quien va a pensar lo que quiere. Y la cosa está aquí que los que no son católicos, para ellos es lo mismo una imagen que un ídolo. Es lo mismo para ellos. Raro es aquel que distingue que no es así, pero todo está cimentado ellos en eso. Todas las teorías que ellos tienen para leer la Biblia, cuando la Biblia dice imagen, dicen, un ídolo, dicen ellos. Así. Y cuando dicen ídolo, es imagen. O sea, es lo mismo para ellos imagen que ídolo. Y por eso resulta que después con eso ellos los engañaron. Los que los dirigen los han engañado por no distinguir el significado de las palabras. Los testigos de Jehová y todos los demás, así son. Y piensan que están bien. Eso, piensan que están bien. Y hay personas que se supone que no las van a engañar y sí las van a engañar porque no distinguen y no estudian a fondo. Se supone que una persona que está estudiada, que tiene preparatoria, que tiene esto, no la van a engañar, pues sí la engañan. Sí la engañan. Porque no se mete a fondo a ver qué es realmente lo que se está estudiando. No se meten a fondo. Y aquí hay que meterse a fondo. Hasta dónde llega todo. Y así sí se entiende todo. Así que bueno. Entonces vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús y Padre de nuestro Señor Jesús y Papá nuestro y Dios nuestro. Estoy aquí en esta casa, Señor, gracias por darme la oportunidad de venir a esta casa. Y gracias porque hay personas que les interesa escuchar tu palabra, instruirse en la fe. Gracias, Señor. Que siempre nos des sed de conocer tu palabra y líbranos de caer en los errores. Te pedimos, Espíritu Santo, que venga sobre nosotros y nos ayudes a entender. María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar primeramente con las palabras. ¿Qué es una imagen? Okay. El diccionario dice que imagen es una representación de algo o alguien. Eso es una representación de algo o alguien. Es una representación. Un retrato, una fotografía una figura, una escultura, eh, una pintura. Todo eso es una imagen. Es como algo así. Sí, así es una imagen. Entonces, eso es una imagen. Bueno, ahora vamos a ver qué es un ídolo. Y el diccionario dice que ídolo es un dios falso. Un dios que no es Dios. Entonces, imagen es una representación de algo. Y ídolo es un dios que no es Dios.
es un Dios falso. Así lo dice el diccionario. Ídolo es un Dios falso. Bueno, ya entendimos eso. Ahora vamos a ver, ya vamos a meternos a fondo a esto. Las iglesias que no son católicas siempre dicen esto y con esto han engañado a la gente. A muchísimos católicos los han engañado así. Llegan a las casas y empiezan a hablar de Dios y cuando ven que hay imágenes en las casas o les dicen que no debemos tener imágenes porque la Biblia prohíbe tener imágenes. Así dice. Ahorita vamos a ver en qué parte dice eso. En muchas partes de la Biblia habla así. Vamos a ver Éxodo 24, que es el que más usan ellos. Éxodo 24. Dice, ¿Cómo te llamas? Ya se me olvidó. Emilio. Emilio. Que no se me olvide. dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Se fijan qué dice ahí? Como ustedes ven a simple vista, así, dice uno, es cierto, porque está claro. Dice, no te harás estatua ni imagen alguna. Entonces, de lo que hay arriba en el cielo y en la tierra y en las aguas. O sea que ni un pescado, ni una cosa que vuele, nada de eso, ¿verdad? Ni ángeles tampoco porque vuelan, porque son del cielo también. Y ni una estatua, nada de eso, ni una figura, nada de eso, ¿no? Nada. Bueno, se fijan que dice que no hay nada, ¿verdad? Nada. Bueno, ok. Si es así, vamos a empezar a pensar así. Si es así como dice que nada, nada, entonces ¿para qué tenemos retratos? Porque dice que nada. Ninguna dice. Porque una imagen es un retrato. Entonces quiere decir que no hay que tener retratos tampoco. ¿Sí? Quiere decir que no hay que tener ni fotografías ni pinturas tampoco porque son una imagen. Porque si es ninguna, es ninguna. Porque así lo dice. Entonces, cuando uno ve así la Biblia, tiene que ver exactamente qué dice. Y dice eso, ninguna imagen, ninguna y ninguna. Entonces, quiere decir, si ya lo practicamos así, veremos que los testigos de Jehová sí tienen imágenes. En su casa tienen fotos. Los billetes que traen en la cartera también traen imágenes. Tienen pinturas, también son imágenes. Entonces, y luego cuando ven la televisión son puras imágenes también. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es correcto como se está interpretando la Biblia. Cuando la Biblia tiene cosas así que no se entienden, hay que ver los contextos. ¿Qué son los contextos? Lo mismo que dice ahí sobre eso en otra parte de la Biblia. Esos son los contextos. ¿Qué son los contextos, amigo? Son una cosa que está ahí, pero que no ves en la Biblia. No. Una cosa que ahorita, por ejemplo, vimos Éxodo 24, ¿no? Ujú. Ahora vamos a ver en otra parte de la Biblia que habla de las imágenes también. Ok. Esos son los contextos, que habla del mismo tema en otras partes. ¿Ok? Cuando hay una cosa así, que no se capta bien, entonces vamos a ver los contextos. Así es. Para ver qué es lo que nos quiere decir Dios a través de lo que está escrito. Bueno, muy bien. Entonces ya vimos que eso no es correcto. Entonces no es correcto decir ninguna porque todos tenemos imágenes. Entonces no es correcto. Pues, empezando por ahí. Luego, vamos a ver los contextos ahora. Okay. ¿Cuáles son los contextos? Empezamos con la misma partecita de la Biblia. Arriba. Dice ahí en el número 3. Vimos el número 4, que es el que usan ellos, pero se brincan y no más que se usan. Vamos a ver el 3 que dice. No tengas otros dioses aparte de mí. Ajá. Ahí dice, no tendrás otros dioses
fuera de mí. O sea que no tengas otro Dios, porque yo nada más soy el único, dice Dios. No tengas otro Dios más que yo soy el único. Y luego, ¿qué más sigue? Ya luego que dice, no te harás imagen. Bueno, entonces, aquí lo que está hablando la Biblia son de otros dioses. No está hablando de simples imágenes. El problema está aquí en esto. Es que para hacer un Dios falso se hace una imagen primero. Ese es el problema. Entonces, cuando ya se hace una imagen, dicen así, este es Dios. Ah, entonces eso ya no está bien. Porque es una imagen, no es Dios. Ah, eso es lo que no quiere Dios. Que tengamos una figura o una pintura o un retrato y que digamos que ese es Dios. Eso es lo que quiere decir esta parte de la Biblia. ¿Sí? Ah, entonces dice, no tendrás otros dioses fuera de mí porque nada más es el único, nada más, nada más. Bueno, ok. Ahora, aquí el engaño está en esto, en que las personas, cuando les dice uno eso, una persona dice, yo tengo una imagen en la casa y es de Jesús. Entonces quiere decir que no tengo que tener esa imagen de Jesús ahí. Sí, pero vamos a pensar bien. ¿Esa imagen es de Jesús o de un Dios falso? De un Dios falso. No. Esa imagen es de Jesús, no de un Dios falso. Porque Jesús no es un Dios falso. ¿Verdad que no? No. Ah, bueno, entonces la imagen que tenemos ahí es de Jesús y no de un Dios falso. Ok, entonces ahora vamos a ver esto. Lo que prohíbe la Biblia es tener imágenes de dioses falsos. Eso sí lo prohíbe. Así sí. Porque aquí la temática es esa. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y después dice, no te harás una imagen. ¿Por qué? Porque está hablando de imágenes de dioses falsos. ¿Se han fijado ustedes que los aztecas tienen Huitzilopochtli? ¿Se acuerdan de eso? Del dios falso. ¿Ese? Ah, bueno. Eso es lo que no quiere Dios que tengamos. Dioses falsos, imágenes de dioses falsos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos en la casa la imagen del dios Tlaloc de los aztecas, así, y nosotros pensamos que es Dios, ah, pues entonces eso es lo que no quiere Dios. Por eso es que nosotros no creemos en los dioses de los aztecas, porque son dioses falsos. Por eso no creemos nosotros. Ni tenemos tampoco en la casa a dioses de los aztecas, tampoco. O dioses de Egipto. O los dioses de Egipto también. Pues eso no. Eso es lo que no quiere Dios. Que tengamos otro Dios, porque nada más es Él. Así, no hay otro. Entonces, imágenes de dioses falsos, eso es lo que no quiere Dios. Imágenes de dioses falsos es lo que no quiere Dios. Imágenes de dioses falsos es lo que no quiere Dios. Bien, ok. Ahora, Jesucristo, las imágenes de Jesucristo Jesucristo la imagen de un Dios falso, no, porque es la imagen de Jesucristo. Y Jesucristo no es un Dios falso. ¿La Virgen María es una imagen de un Dios falso? Pues no, porque es la imagen de la Virgen María. Tu retrato es una imagen también. ¿Tu retrato es imagen de un Dios falso? Sí. No, Mi retrato sí. no, porque tú no eres Dios. Tú eres Emilio. ¿A poco tú eres Dios? No. Ahí está. Entonces no es imagen de un Dios falso. Es imagen de Emilio. Pero no de un Dios falso. Y lo que prohíbe la Biblia es tener imágenes de dioses falsos. ¿Se fijan cómo es un poco difícil entender esto? Por eso es que es fácil enredar a la gente y engañarla con eso. Porque amerita reflexión profunda para distinguir las cosas. ¿Se fijan?
San José es un Dios falso, la imagen de San José. No, No, ¿por qué? Porque es San José, es la imagen de un hombre que se llama San José. no sé si sería No es un Dios falso. Dios José, entonces ahí sí. Solo que Jesús, bueno, pero los que no son católicos dicen así, que San José, la Virgen, son ídolos, que son dioses falsos. Así lo dicen ellos. ¿Sí? Así que todos los santos que tenemos en el templo son dioses falsos. Eso traen en la cabeza metidos ellos y hasta les da miedo entrar a la iglesia católica. Porque dicen, no, ahí están los ídolos. Así dicen. De ese modo los han engañado. Y lo traen bien metido en su cabeza, bien metido, que es muy difícil quitarles esa idea. ¿Sí? Entonces, bien, ahora vamos a ver, no sé si hasta allí se entendió algo. ¿Cómo ves? ¿Me entendiste? Sí. Okay. Vamos a seguir ahora reflexionando y viendo otra cosa. Vamos a ver otra cosa. Como dice aquí, así, no te postres ante esos dioses. Solo nos pasamos al capítulo 5. No te postres ante esos dioses. Entonces, ¿están fijando que dice dioses? Entonces ya vimos que no se trata de simples imágenes, ¿verdad? Sino se trata de imágenes de dioses falsos. Por eso dice después, no te postres ante esos dioses. Porque no son imágenes normales, sino son imágenes de dioses falsos. Por eso dice ahí. ¿Cómo se llaman estas otras partes, amigos? Se llaman los contextos. Cuando únicamente se ve una parte de la Biblia y no se ven los contextos, es cuando pasan los errores y cuando no se va a entender. Y eso es lo que hacen las sectas, o sea, las personas que no son católicas, todas las iglesias que no son católicas, en general, una que otra quizá no, pero en general todas dicen eso, que nosotros adoramos y nos postramos ante los ídolos, así dicen. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, que dicen así, uno tiene que hablar con ellos. Un momento, vamos a ver. Primeramente dime que es una imagen para ti. Y después platicamos. ¿Qué es una imagen? ¿Imagen es un ídolo? Te voy a decir que sí. Entonces, no estás mal. Una Pues cosa es sí. entonces, como usted dijo hace rato, si nos dicen Dios es un Dios falso, a ver dónde lo dice la Biblia. A ver, ¿cómo? Otra vez. Sí, como usted nos dijo hace rato, si dicen Jesús es un Dios falso y aquí ya le preguntamos nosotros, a ver, enséñame dónde dice eso en la Ándale, Biblia. eso exactamente. No, la Biblia no dice que Jesús es un Dios falso. Así es. Muy bien, está bien, correcto. Bueno, ahora vamos a ver, entonces, estamos entendiendo ya esta partecita, ¿verdad? Que estamos viendo los contextos. Dice, no te postres ante esos dioses, ni les sirvas. Ok, bueno, ya lo vimos en ese contexto. Vamos a ver más contextos porque es necesario hacerlo. Pero no vamos a pasar porque vamos a pasar ahora la palabra a adorar. Dice, no te postres ante esos dioses. Bueno, ahora bien, para los que no son católicos, fíjense qué es adorar para ellos. Adorar para ellos es postrarse, hincarse, reverenciar, hacer reverencia, es besar, tocar. Para ellos, prender velas, para ellos eso es adorar. ¿Sí? Para los que no son católicos, eso es adorar. Para nosotros no, eso no es adorar. Bueno, ahorita voy a explicar por qué. Entonces, adorar, ellos dicen que por eso que no se tienen que postrar, porque eso es una actitud de adorar. ¿Sí dicen? ¿Sí? Entonces por eso dicen, no te postres, mira, se postran ante la cruz, mira, se postran ante la Virgen María, la están adorando, porque no entienden que es adorar, no entienden, porque no estudian, y los que están arriba lo están controlando, no, son muy listos, están controlando todo ahí, manejando a toda la gente esa, la están manejando así, astutamente, son muy astutos.
tiene mucha astucia. ¿Sí? Entonces la manejan. Bueno, entonces vamos a ver qué es adorar. Y eso uno tiene que decirles a ellos qué es adorar, a los que no son católicos. Y adorar es esto. Adorar es creer o pensar que algo o alguien es Dios, el Dios verdadero. Eso es adorar. Esa es la primera acción de la adoración, pensar que algo o alguien es Dios. Por ejemplo, si yo pienso que Jesucristo es Dios, ¿estoy bien? No. Sí, porque es Dios. Ah, Dios, sí. Entonces lo estoy adorando, Ujú. aunque no me hinque, Sí, no te tienes que hincar y, aunque no lo bese, pues yo estoy pensando que es Dios, porque sí es Dios. y ya de esa manera Y ya lo está estoy adorando. adorando, aunque no me postre, aunque no le cante, aunque no le baile, aunque no le rece, ya lo estoy adorando porque creo que es Dios. Eso es adorar. Pero aquí el diccionario no lo dice claramente. El diccionario dice que adorar es rezar, cantar, ¿cómo se llama? Alabar, bendecir. Y eso no es correcto. Ya viéndolo bien, no es correcto. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver antes de rezar a quién le vas a rezar. Antes de adorar, antes de inclinarse, ¿a quién se va a inclinar? Antes de besar, ¿a quién vas a besar? Antes de besar, ¿a quién vamos a besar? Así es. Entonces, por ejemplo, si yo beso a mi hijo, ¿lo estoy adorando? Pues no. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estoy adorando? Porque besar no es adorar. Eso no es adorar. Tampoco si se le inclina, tampoco lo está adorando. Tampoco. Porque yo sé que no es. Pero si yo pienso que el niño que es Dios y me hinco, entonces primero pensé que era Dios, ¿no? Y después me hinco, entonces sí lo estoy adorando. Porque primero pensé que era Dios, porque la primera actitud de la adoración es pensar que es Dios. La siguiente acción ya será rezar, cantar o lo que sea. Pero la primera es pensar que es Dios. Por ejemplo, los Reyes Magos cuando fueron con Jesús y le ofrecieron cosas, ¿qué hicieron primero para adorarlo? Pensar si era- Pensaron que eran Dios, que era Jesús Dios. Así es. Y después le llevaron regalos y todo. Y se inclinaron después. Entonces, el primero es pensar, creer que es Dios. Y después viene lo siguiente. Así que adorar no es reverenciar, no es respetar, no es cantar, no es alabar. No, la primera acción de la adoración es pensar que algo o alguien es Dios. Por ejemplo, los aztecas pensaban que el sol era Dios. Están adorando al Dios, al sol, porque piensan que es. Entonces, eso es adorar. Entonces, ellos son idólatras porque piensan que el sol era Dios. Es que, bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Vamos bien? Sí, oye. Ok. Entonces, ahora vamos a ver vamos a seguir reflexionando sobre la palabra ídolo y adoración. Okay. Entonces, adoración en el diccionario no está bien puesto. No está bien puesto ahí. Así, por la reflexión que estamos dando. También en el diccionario a veces algunas cosas no concuerdan con lo que dice la Biblia. Otras sí, otras no. Bueno, nos auxiliamos cuando se puede, cuando se puede, pues vemos. Por ejemplo, también dicen que la muerte dice, un ejemplo de eso, dice que la muerte es el fin de la vida. Así lo dice el diccionario. Eso no es cierto. ¿Sabemos por qué? Porque, Después nos espera una muerte. ándela, esto está mal también ahí. Se fijan, nomás todo es un ejemplo, ¿no? Pero otras partes sí está correcto. Por ejemplo, imagen. ¿Qué es una imagen? Una representación de algo. ¿Qué es ídolo? Un dios falso. Eso sí está bien dicho. Bueno, y eso también se comprueba con la Biblia. Así, bueno, correcto. Ahora vamos a ver que hay una palabra que se llama idolatría.
Así se llama la palabra. Idolatría. La palabra idolatría se aplica para esto. Para cuando una persona piensa, así como los aztecas pensaban que el sol era Dios, entonces ellos eran idólatras. ¿Por qué? Porque adoraban a Dios. ¿Y qué es adorar? Pensar que algo es Dios, primeramente. Entonces ellos adoraban el sol. Entonces se le llama idólatras, porque están pensando eso. Bueno, así nos dicen a nosotros los que no son católicos, que nosotros somos idólatras, que porque adoramos imágenes. Así nos dicen. Mira, los católicos son idólatras. Se hincan ahí donde está la Virgen María. Mira, la están adorando. Ah, sí, sí, así lo dicen. ¿Por qué? Porque no saben, los engañaron. ¿Sí? Nosotros no estamos pensando que la Virgen es Dios. Y si nos hincamos ante a la imagen de Jesucristo, ¿nos estamos hincando hacia un Dios falso? No. ¿Ante qué nos estamos hincando? Ante la imagen de Jesús. Y no es un Dios falso, Jesús. Bien. Ahora tengo que aclarar el sexto. Por ejemplo, tenemos un crucifijo de Jesucristo así en la cruz, ¿no? Así. ¿Qué decimos nosotros a veces? Decimos, ahí está Dios, ¿verdad que sí decimos? Ahora bien, ¿realmente ahí está Dios? Pues no, es una imagen. Pero eso ya lo sabemos. Ya sabemos que es una imagen. Ah, pero los que no son católicos dicen que no, que nosotros pensamos que es Dios. Porque como decimos, ese es Dios. Ah, mira, piensan que es Dios. ¿Cómo va a ser Dios eso? Porque le han metido en su cabeza eso. Es que son personas que no se ponen a pensar, a reflexionar, a estudiar a fondo las cosas. No se ponen a estudiar, se dejan engañar. Se dejan engañar. Es como cuando yo estoy en casa, ¿no? Y está la cruz ahí, así. Está la cruz ahí con Jesús, ¿no? Ahí, un crucifijo, ¿no? Y luego, y luego digo yo, ahorita voy a sacar este gato que está molestando porque bueno, y le voy a dar una patada. Pero para que no vea a Jesús, volteo el crucifijo así, para que no vea. Y le pego una patada al gato, que salga, ya salió el gato, ¿no? Y luego lo volteo a Jesús, así ya, no vio. ¿Eso está bien? No. ¿Cómo? Eso es señal de que estoy loco yo. ¿Ya? ¿Verdad que no está bien eso? Pues No, porque no estoy pensando que Dios está ahí. De todas maneras te sigue viendo, aunque lo Pues busques. claro, porque eso es una imagen. Pues ellos piensan, los protestantes piensan que nosotros pensamos que eso es Dios realmente. Pues no es cierto. ¿Por qué? Porque nos calumnian, o sea, dicen cosas feas contra nosotros, porque no los han estudiado y los engañan. Los pastores que los guían los engañan. Y hay muchísimos que engañan, muchísimas iglesias así, muchas, que hacen eso. Y todo porque no estudiamos nosotros. No estudiamos los católicos, somos flojos. Así es. Y luego vemos que la gente se está pasando para otras iglesias porque son engañados y no hacemos nada. Nos quedamos sin hacer nada. Y eso no está bien. Eso no es correcto. Y luego hasta dicen así, bueno, mira, está bien que se vaya para allá. Es que se portaba mal y allá se está portando bien. Está bien que se vaya para allá. ¿Sí? Es que antes era borracho y ya se le quitó, mira, pues qué bien, pues estuvo bien que se haya ido para allá. Está bien. ¿Y sabes qué hace ese que se fue para allá? Que era borracho antes y que ahora ya se le quitó. Hace una iglesia y dice esto de la Biblia. Los católicos son idólatras. Y luego dice, la Virgen María no es santa, no es pura, no es cierto. El Papa es la bestia del Apocalipsis. Empieza a decir así a la gente. Ese que se salió y que se quitó de borracho, ahora se metió ya y agarró, en lugar de la borrachera, agarró
una, unas ideas raras en contra de la iglesia que Cristo fundó. Agarró algo peor. Agarró algo peor, ¿sí? El diablo lo engañó, porque el diablo puede hacer milagros. El diablo es bien astuto, el diablo. El diablo, con tal de dividirnos, hace milagros así. Y la gente dice, ay, pues qué bien, mira, ya está mejor. Entonces quiere decir que, mira, los testigos de Jehová, pues, está ahí Dios, porque mira, cambió. ¿Ah? Y ahora que trae unas ideas en contra de Dios, porque el diablo es astuto y hace divisiones y después siembra eso para que se diga algo en contra de Jesucristo, porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Así dicen. Entonces, son muchas las cosas que dicen en contra de la iglesia. Dicen que la hostia no está Jesucristo, que es un símbolo, y ah, este, dicen tanta cosa, pero un montón de cosas que dicen. Todo lo voltean al revés. Sí, lo voltean al revés. Y entonces, por eso es que debemos nosotros instruirnos para que cuando alguien diga uno sepa decir las cosas, sepa orientar. Bueno, entonces vamos a estudiar la palabra idolatría. Eso vamos a estudiar. La palabra idolatría es una palabra compuesta de dos palabras. Ido, de ídolo, y latría. Ok, ídolo es de ídolo. Y latría, ¿qué es latría? Ahorita vamos a ver qué es latría. En el diccionario dice que latría es el, es el culto de adoración que se le da exclusivamente a Dios. Latría es la adoración que se le da a Dios, nada más. Es decir, el culto, o no puedo cómo decirles, eh, es el culto que se le debe dar exclusivamente a Dios. ¿Cuál es ese culto? El culto de adoración, pensar que es Dios. Eso es latría. Y la Biblia no explica eso. Simplemente pone idolatría. Siempre dicen son idólatras, pero nunca explica eso, así. No lo explica. Simplemente dice los idólatras, la idolatría, todo eso, pero no explica eso. Eso uno tiene que irse al diccionario para ver qué quiere decir latría. Entonces yo cuando veo uno, latría, es el culto que se le da exclusivamente a Dios. ¿Cuál es ese culto que se le da exclusivamente a Dios? El de adoración. Bien, ¿se fijan que todo amerita un estudio para entender eso? Bien, entonces cuando los protestantes no estudian, fácilmente los enredan, porque no estudian. Católico ignorante, futuro protestante. Pues todos los que están en las iglesias protestantes son católicos ignorantes porque no sabían. Entonces van para allá y se juntan con los otros ignorantes que están allá. Y dicen que saben mucho y que saben todo y que los católicos somos los ignorantes. Así va la cosa. Por eso es que cuando uno se junta con uno o tiene oportunidad de dialogar con uno que no es católico, hay que tenerle paciencia y hay que explicarle. Y hay que platicar. A ver, ¿qué entiendes tú? Ahora te voy a explicar yo qué entiendo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, entonces, idolatría es darle culto de adoración a un ídolo. Es decir, piensa uno que, por ejemplo, el dios de los aztecas, el Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿va? Si uno piensa que es Dios, pues eso ya estamos haciendo el pecado de idolatría. Porque es un pecado grave pensar eso, que ese sea Dios. No es correcto pensar que es porque Dios es el único Dios es Jesucristo, el papá de Jesucristo y Jesucristo. No hay otro. No hay otro. El Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. ¿Sí? Un solo Dios verdadero. En Él creemos nosotros. Nada más.
Bien, entonces, pues, eso es la palabra idolatría, está, esa es la explicación de esa palabra. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, para los que no son católicos, adorar quiere decir inclinarse, Besar, besar, cantar, cantar también, bailar. otra cosa, prender velas también. Eso, para ellos es eso. Pero no está bien pensado. No lo piensan bien tampoco. ¿Por qué? Porque miren, fíjense bien. Dicen ellos, nosotros sí adoramos a Dios. Así lo dicen. Bueno, ok, vamos a pensar a ver. Entonces, si prender velas es adorar, bueno, dejémoslo así. Ok, vamos a ver, si eso es adorar, cuando ellos están en los templos, ¿prenden velas? Entonces, ¿cómo dicen que es adorar eso? Si eso es adorar, entonces tendrían que prender velas también. Entonces, ven cómo no está bien reflexionado, no está bien pensado. Así está en todo está, mira, así. Cuando adoran ellos, se hincan todos, ¿no? Uno está parado, entonces no es adorar eso. Pues, ya ven, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es adorar? Entonces, ¿qué es adorar? Es pensar que alguien es Dios. Ándale. Primeramente es pensar que alguien es Dios. Ya después se reza, después se le canta, se ora, así es. Pero primero se piensa que es Dios. Bueno, entonces, porque no es rezar, cantar, alabar, no es adorar. Bueno, ok, muy bien. Vamos a continuar. Entonces vimos Éxodo 24, donde dice no te das estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra ni en las aguas. Bueno, aquí ya está esto. Decíamos que íbamos a comprobar con la Biblia. Vamos a comprobar con la Biblia. Porque yo les he dicho así. A propósito les digo a los que no son católicos. Está prohibido tener imágenes en los templos. Así es. Según la Biblia. Y ellos dicen que sí. Bueno, como ya dicen que sí, yo les voy a mostrar que es una mentira lo que están diciendo. Y vamos a comprobarlo con la Biblia. Vamos a ver 1 Reyes 6:23. 1 Reyes 6:23. Vamos a ver qué dice. Está adelantito del Éxodo. Aquí como unas 50 páginas, unas 100 páginas adelante. 1 Reyes 6:23. Dice, A ver, antes de que le leas, déjame darles una introducción. En esta parte, el rey Salomón le hizo un templo a Dios, al Dios verdadero, claro, ¿sí? Porque Salomón quería construirle un templo a Dios. Entonces vamos a ver cómo hizo ese templo para Dios y qué le puso adentro. Vamos a ver si le puso imágenes o no, porque como los testigos de Jehová dicen que no debemos tener imágenes en los templos, vamos a ver si le puso Salomón eso. Porque la Biblia debe decirnos si se pueden tener imágenes en los templos o no. Ok, vamos a ver qué dice entonces ahí. Ahora sí ya. en el 23, Ajá. en el santo de los santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo de madera. Había 5 metros de punta a la otra de las alas. Y otra vez, ¿qué dice? Otra vez. Había 5 metros de una punta a la otra de las alas. Del principio, otra vez. Oh, perdón. En el santo de los santos puso 2 querubines de madera. Hasta ahí, vea. En el santo de los santos, en el lugar más santo del templo, puso 2 querubines de madera. ¿Esos qué son? ¿Imágenes o qué son? ¿O son dioses falsos? ¿Qué son? Imagen. Son imágenes. ¿De qué? De querubines, dice. ¿Qué son los querubines? Ángeles. Son ángeles. ¿Te acuerdas que decía ahí en Éxodo 24, no te harás ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, nada?
Mira, aquí ya tienen, Salomón le puso imágenes ahí al templo. No que no podía uno tener imágenes en los templos, comprobado con la Biblia que sí se puede tener imágenes en los templos. Entonces, se fijan que son mentirosos los testigos de Jehová. Y con esas mentiras engañan a la gente. Mienten esas sectas se sostienen con la mentira. Porque ¿saben cómo comenzaron los testigos de Jehová? Echando mentiras. Se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Y la gente, como la gente se Preocupada. impacta al oír eso, pues se aprovechan ellos para atraerlos, llevárselos y después de sembrarles todas sus ideas. Eso es. Bueno, entonces ya vimos ahí eso, ¿no? Que Salomón construyó el templo y le puso imagen. Y no nada más le puso esa imagen, le puso muchas imágenes. Más imágenes. Si uno lee todo cómo está construido el templo, vemos que tiene un montón de imágenes. Ahora, vamos a pasarnos ahora a Reyes, unos Reyes 8, vamos a ver, unos Reyes 8, 11 me parece. Listo. A ver, ¿qué dice? Dice, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para sembrar el culto, porque la gloria del Señor había llegado a su templo. Ese templo que construyó Salomón, llegó la presencia de Dios fuerte ahí por medio de una nube. Ahí dice. A ese templo que tenía imágenes, muchas imágenes, llegó la presencia de Dios allí. Y si ustedes ven aquí, en ninguna parte dice allí, quiten esas imágenes de ahí. Dios no dijo, quiten las imágenes de allí. No dijo así. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que tengamos imágenes en los templos. Pero no le agrada que nos hagamos. ¿Cómo? Pero no le agrada que creamos en dioses falsos. Pero no le agrada que creamos en dioses falsos. Así es. Entonces, porque lo que están ahí son imágenes de ángeles, son de querubines, no de dioses falsos. Si Salomón hubiera puesto un dios de los egipcios, entonces sería feo, sería malo. Eso. Pues no, ahí puso imágenes de ángeles. Y 5 metros de alto, bien gigantes. En ningún templo ahí tenemos esas imágenes grandes. Tan grandotas. ¿Sí? Sería bueno hacer uno así. Con esas imágenes gigantes que tenía el templo de Salomón. Así es que, cuando yo les compruebo esto, así, ellos dicen esto. Ya cuando vieron eso y que dicen así. No, dice, pero es que esas imágenes Dios las mandó a hacer. Yo le digo dos cosas. Una, Dios no las mandó a hacer. Salomón fue el que construyó el templo. A ver, ¿dónde dice que que Dios le mandó a hacer eso? No. Lo que sí dice es que lo que sí le mandó a hacer fue imágenes de otra parte, en una cajita grande, que tenían ahí una caja grande, y le pusieron dos imágenes ahí, dos figuritas ahí arriba del arca de la alianza. A eso sí se lo dijo, pero esto no, eso lo hizo Salomón. Y aunque le hubiera dicho, no hay problema, porque ellos dicen, no, es que cuando él ordena que se queden, entonces sí hay que hacer. No, no es correcto eso. Porque un Dios que se contradice, entonces no es Dios. Eso no es correcto, tampoco. Así es que, no está bien eso. De manera que con esto se le comprueba de que sí se pueden tener imágenes en los templos y que a Dios le agrada que haya imágenes en el templo. Le agrada a Dios eso. Entonces no es correcto, que es lo que dicen. ¿Vamos bien? Sí. Ok, bueno. Hemos alargado mucho en esta parte, pero era necesario. Ok, vamos a repasar esto porque es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es un ídolo? A ver. Es un dios falso. ¿Y qué es una imagen? Es como una representación o algo, una pintura de un dios verdadero. No,
O puede ser Representación de algo o de alguien. algo o alguien. Ándale, es de algo o alguien. Así es. Sí. Una pintura de algo o alguien. Esa es una imagen. Ok. Luego, adorar. ¿Qué es adorar? Es creer que alguien o algo es Dios. Primeramente, Y luego ya puedes alabar, hincarte o prender velas. ándale. Así es. Porque si nosotros le prendemos una vela a la Virgen María, no la estamos adorando, porque eso no es prender velas, no es adorar. Es primero pensar que Dios, eso es adorar. Después ya es otra cosa. Bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver, ¿qué otra cosa vimos? Ok. ¿Qué me dicen de la palabra idolatría? ¿Qué es la palabra idolatría? Pues es de ídolo y la tría es el culto que solamente se le puede hacer a Dios. Que es el culto de adoración. Así es. Eso se llama, eso es idolatría. Vale. Ahora la otra, ya por último, para ver, para terminar, porque esto todavía no terminó, hay que pasar a otro tema, a otra parte, perdón. Tenemos que darlo en dos partes, que es un poco largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el crucifijo y nos hincamos ante ese crucifijo, ¿a quién estamos adorando? Si es que pensamos que estamos adorando a Dios, al Dios verdadero. ¿Estamos adorando la imagen o al Dios verdadero? A Dios. Así es. A través de una imagen. Imagen. Porque no estamos pensando que la imagen sea Dios. No. La imagen nos sirve para adorar a Dios. Punto. Así es. Y por eso nos hincamos. Porque nos hincamos ahí y no estamos pensando que la imagen sea Dios. Sino nos sirve para adorar a Dios. Porque estamos pensando en el Padre de Jesús o en Jesucristo. ¿Ya? Y pensamos también en Jesucristo y decimos, gracias Jesús por haber muerto por mí en la cruz. Estamos pensando eso. Nunca vamos a pensar que esa imagen que está ahí sea realmente Jesús, porque no es cierto. Estaríamos locos si pensamos eso. Pues los que no son católicos eso piensan, que nosotros creemos que ese es Dios. ¿Se fijan? Lo traen bien metido en su cabeza eso, porque así les enseñaron. Y así como eso, les han metido en su cabeza muchas cosas así también, que no están bien. En contra de la Muchísimas. iglesia y de Dios. En contra de la iglesia sí, y de Dios. Así. ¿Por qué? Porque es el diablo que se mete para engañar. Eso es lo que pasa. El diablo se mete y engaña a la gente. Vamos a ver qué dice Efesios 2.16, es que no me equivoco. Efesios 2.16. Vamos a ver qué dice Efesios 2.16. Vamos a ver qué dice. Efesios 2:16. Ajá. Dice, destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Ajá, no, ese no es. Ese me equivoqué, ese no es. Vamos a ver Efesios 4. Efesios 4. Ok, Efesios 4. Fíjense lo que dice aquí. El apóstol San Pablo le dice a todos los católicos, a toda la iglesia católica. No se lo dice a los protestantes, porque en ese tiempo existían protestantes. Cuando se escribió la Biblia, esta partecita no existían los protestantes. Esta partecita se escribió entre el año 50 y 100, no había protestantes. Los protestantes empezaron hasta el año 1520 a aparecer. Entonces estas palabras no son para ellos, son para nosotros. Vean lo que dice. Dice, yo el prisionero de Cristo los exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido.
sean humildes, amables, sean comprensivos, sopórtense unos a otros con amor, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos. ¿Te fijas qué dice? ¿A quién le dice? A la iglesia que Cristo fundó, está diciendo eso. Que permanezcamos unidos. Ya actualmente no hay unidad, porque los católicos se han salido y se han hecho, ya no permanecieron unidos, no le obedecieron a Dios, no le obedecieron a Cristo, que está hablando aquí que hay que permanecer unidos, porque los engañaron. Aquí dice, unidos en el mismo espíritu, unidos en el mismo espíritu. Y luego dice, un solo cuerpo. Y cuerpo en la Biblia quiere decir iglesia, la iglesia que Cristo fundó. Eso quiere decir cuerpo en la Biblia. ¿Qué quiere decir cuerpo? Iglesia, Iglesia. la iglesia que Cristo fundó. Okay. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe. ¿Se fijan cómo dice una sola fe? Porque Un solo. la fe que nosotros tenemos no debemos cambiarla. Los testigos de Jehová ya no tienen una misma fe. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra fe diferente, creen de otro modo. Ellos creen que Jesucristo no es Dios. ¿Sí es? Y las otras más cosas que les dije, creen que nosotros tenemos ídolos en la iglesia. Es otra fe, no es la misma. Es otra fe. Un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos. Entonces, se fijan que no obedecen a ellos, salen, son rebeldes, se salen, ¿sí? Se salieron de la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a pasar hasta el versículo 14. Ahí dice así, que si nosotros estudiamos, antes de leer ahí, dice que si nosotros estudiamos y nos preparamos bien, dice, entonces no seremos ya niños. ¿Se fijan cómo dice ahí? Entonces ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina, es decir, enseñanza, ¿se fijan? Viento de doctrina. De personas astutas, fíjense cómo dice astutas, tienen mucha astucia, que son expertas en el arte de engañar. Se fijan que tienen muy expertas en engañar. Así que, por ejemplo, ya vimos este tema de las imágenes. Se fijan que tienen mucha astucia para engañar. Cómo enredan acá, para que al último crean, para que luego la gente se salga de la iglesia y se vaya con ellos. Así. Y si lo logran, porque lo han tejido muy astutamente, todo eso. Es una telaraña bien tejida para que caigan ahí las moscas. Así es que esas moscas, ¿quiénes son? Los católicos ignorantes, que caen en la telaraña de la mosca. Digo, en la telaraña de la araña, ¿no? ¿Cuál es esa araña esa? Las sectas, los testigos de Jehová, Los protestantes. todos los protestantes, esos son la araña, que puso su tela para que caigan los ignorantes ahí. Por eso se dice católico ignorante, futuro protestante. ¿Sí? Y ya les expliqué qué tanta astucia tiene el diablo. El diablo tiene tanta astucia que una persona borrachita va para allá y se sana. Y es un milagro. Se sanó, mira, ya no se emborrachó, ya tiene años que no se emborracha. Es un milagro. Pero el hecho de que haya milagros no es señal de que estén en la verdad. Porque Jesucristo dice en otra parte que en el último tiempo van a decir muchos en tu nombre, hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. No los conozco, dice Jesús, porque eso no es una señal de que estén en la verdad, un milagro, ¿no? Ni tampoco que anden predicando, tampoco. Los testigos de Jehová dicen, nosotros somos la iglesia verdadera porque andamos predicando. Eso no es señal de que estén en la verdad. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo también,
que en los últimos tiempos predicamos en tu nombre no los conozco. No es una señal segura. ¿Eh? ¿Cuál es la señal segura? Que estemos en la iglesia que Cristo fundó. Ahí, eso es una señal segura. Ahí hay protección, ahí hay seguridad. Ahí tenemos la seguridad. Sí, claro, si hacemos lo que Dios quiere dentro de la iglesia. Pero el que se sale ya se salió, ya cayó en una telaraña. Sí. Entonces esta es la primera parte de ese tema porque está larguito. Aquí le dejamos entonces.